Muy bien, vamos a orar, vamos a dejar que Dios tome el control del estudio el día de hoy y que Dios nos lleve a un nivel mayor de conocimiento. Arturito, buenas noches, qué gusto verte nuevamente por acá. Qué gusto, qué gusto. Muy bien, Arturito, muy bien. Da gusto verte. Gracias. Bien, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y crear nuestro rostro. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Ponemos en tus manos este estudio de teología, que tú nos sigas instruyendo, nos sigas dando mayor conocimiento bíblico, Padre, para seguirlo aplicando en nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias por la luz que tú nos das a través de tu palabra. Prepara el corazón de tus ovejas, que tengan un corazón dispuesto, entendido, un espíritu enseñable para que sigan siendo instruidas en tu camino, Padre. Te damos tantas gracias por tu amor. Bendice este tiempo de Dios, Padre, te lo pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ver entonces, estábamos viendo justamente ya al final del tema del porqué de la gracia común, del porqué de la gracia común, y vimos 4 razones por las cuales Dios derrama esa gracia común al mundo. Acuérdate que la gracia común es una de las facetas de la gracia de Dios, que es tanto para incrédulos como para creyentes. Entonces, una de las 4 razones de por qué de la gracia común, una es para redimir a los que serán salvos. Eso ya lo vimos la vez pasada. La segunda razón fue para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Esa fue la segunda razón. La tercera razón fue para demostrar la justicia de Dios. Para demostrar la justicia de Dios. Y la cuarta razón del por qué la gracia común, para demostrar la gloria de Dios. Para demostrar la gloria de Dios. Creo que hasta ahí fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Vamos a ver un nuevo tema. Bueno, me refiero, dentro de la gracia común, vamos a dar nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común. Vamos a dar la respuesta de la doctrina de la gracia común. Si quieres poner como subtema nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común. Parece ser que para muchos o para algunos basta con la gracia común que se derrama en el mundo para los habitantes del mundo. Sin embargo, hemos aprendido que la gracia común no es suficiente. ¿Por qué? Porque la gracia común no salva. ¿De acuerdo? Que ya lo habíamos visto a esta parte. La gracia común no significa que los que reciben van a ser salvos. Y es lo que tenemos que aprender. Una cosa es que ellos reciban la gracia común en el tiempo que estén aquí en la tierra, y una cosa es que tú tengas la gracia salvadora que te va a llevar a la eternidad. Son 2 aplicaciones de la misma gracia. ¿De acuerdo? Entonces, no importa la situación social o el estatus social, no importa la capacidad, no importa tampoco si eres una persona buena y que te ayuda y que te gusta ayudar a la gente. Mientras no tengas la fe puesta en Cristo, no vas a ser salvo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Necesitamos forzosamente escuchar el Evangelio. Es muy importante escuchar el Evangelio y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Justamente como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice así:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí aprendamos que cuando Pablo se refiere que con el corazón se cree para justicia, quiere decir que tus hechos demuestran que tienes salvación en tu vida. No solamente que lo confieses con tu boca, sino que realmente lo creas en tu corazón, que realmente reflejes los frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Ahora, ¿qué va a pasar de aquellos que aunque recibieron la gracia común durante su vida o durante su estancia en el mundo, qué va a pasar al final de sus días? Justamente lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan respecto a la gente que solamente recibió la gracia común, pero no recibió la gracia salvadora. Y dice aquí en Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos aquellos que se están negando en creer en Cristo van a ser condenados, van a ser juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco. Es lo que ya hemos visto varias veces. El segundo punto de dar la explicación de la gracia común, el segundo punto es, debemos ser cuidadosos, lo voy a dictar para que lo tengas como segundo punto, debemos ser cuidadosos en no rechazar, debemos ser cuidadosos en no rechazar totalmente las malas cosas que los incrédulos hacen. Debemos ser cuidadosos en no rechazar totalmente las malas cosas que los incrédulos hacen. ¿Por qué? Porque habrá muchos incrédulos que hacen cosas a favor de la humanidad. Habrá muchos incrédulos que sin creer en Cristo están haciendo cosas buenas para toda la humanidad. Por eso no hay que rechazar todas las obras de los incrédulos. Acordémonos que muchos de los inventos, de los descubrimientos, han sido de gente incrédula. Sin embargo, ha sido para beneficio nuestro como la humanidad. Y esto, a final de cuentas, glorifica a Dios. Porque hoy lo podemos reconocer que esa gente que no conociendo a Dios, hoy sabemos que se glorifica a Dios a través de ellos, a través de los inventos, de los descubrimientos, de las cosas que facilitan o guardan o prolongan la vida. Entonces, es muy importante que lo consideremos. El otro punto, el punto número 3 del por qué tenemos que apreciar la gracia común, es que la doctrina de la gracia, el punto número 3, la doctrina de la gracia, obviamente de la gracia común, la doctrina de la gracia común debiera alentarnos a ser mucho más agradecidos con Dios. La gracia común debería alentarnos a ser mucho más agradecidos a Dios. Por ejemplo, cuando todavía vemos en nuestros días familias que comparten tiempo juntos, sin ser creyentes. Cuando vemos familias que comparten tiempo juntos, sin ser creyentes. Cuando vemos que se descubren nuevas vacunas para preservar la vida. Es otra de las cosas que tenemos que ser agradecidos con Dios.
Cuando vemos gente incrédula que ayuda a otra gente. Cuando vemos gente incrédula que ayuda a otra gente. Ahí vemos nuevamente la gracia común derramada en la humanidad. Cuando podemos ver nosotros el sol, cómo nace para todos, o cómo sale para todos, o cuando podemos ver un día lluvioso, que eso ayuda para que la gente que sembró sus tierras, siendo incrédula, permitan el alimento para la humanidad. O sea, hay muchos ejemplos donde podemos darle la gloria a Dios a través de la gracia común en cómo se derrama en la gente que, aun siendo incrédula, busca el beneficio de todos. Hay muchas instituciones que ayudan a gente que no tiene los medios económicos para poder lograr tener ciertas situaciones de salud o ciertos o despensas. O sea, ahí vemos cómo se refleja esa parte de la gracia común reflejada en la parte de las gentes incrédulas, ¿no? Entonces ahí podemos ver su soberanía de Dios, su gran poder, su misericordia, su compasión derramada en el mundo total a través de la gente incrédula. Hasta aquí vemos prácticamente cómo funciona la gracia común, cómo la derrama Dios en el mundo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a la gracia común de Dios? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces vamos a ver otro tema dentro de la doctrina de la aplicación de la redención. Vamos a ver un nuevo tema que es la elección y aprobación. La elección y aprobación. Es el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. La elección y la aprobación. Y quiero que anotes la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios nos ha elegido? ¿Por qué Dios nos ha elegido? Segunda pregunta. ¿Son todos elegidos o solo algunos son elegidos? ¿Son todos elegidos o solo algunos son elegidos? Tercera pregunta. ¿Cómo llegó la salvación? ¿Por qué llegó la salvación a la humanidad? ¿Fue desde que Adán y Eva pecaron o fue desde antes de la creación del mundo? Pastor, ¿me puede repetir la tercera, por favor? Sí, ¿cómo llegó la salvación? ¿Cómo llegó la salvación a la humanidad? ¿Cómo llegó la salvación a la humanidad? Si fue a partir del pecado, de la caída del hombre en el Edén, o fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien pudiese contestar alguna pregunta de acuerdo a lo que tengan de conocimiento bíblico, sentido común, lo que les guíe el Espíritu antes de empezar con el estudio? ¿Alguien? Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio. Vamos a continuar con el estudio. Dulce. Sí, yo digo que todos somos elegidos, todos, pero no todos escuchamos porque así dice la palabra, ¿sí? Que todos muchos serán elegidos, muchos serán llamados, pocos los elegidos. Pocos los elegidos. Ok, Dulce, gracias, mija, gracias. Muy bien, vamos a ver entonces cómo fue que llegamos realmente nosotros a ser elegidos por Dios. Vamos a ver cómo fue que Dios eligió, cómo Dios seleccionó el que hoy
seamos elegidos o tengamos hoy salvación. Y aquí me gustaría ver primeramente que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a la elección? ¿Cómo Dios eligió hoy? ¿A quién eligió Dios? Y aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4. O sea, es bien importante esto. Vamos a ver qué dice ahí esa parte. ¿Me ayudo a leer? Sí, por favorcito. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien, entonces, ¿desde cuándo Dios eligió o nos eligió? Desde antes de la fundación. Adán y Eva. Desde antes de nacer. Desde antes de la caída de Adán y Eva, nosotros ya estábamos en la mente de Dios como personas salvas, como hijos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo dice claramente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Es lo que dice la palabra. Entonces, esta acción de elegir, de ser salvos, no fue a consecuencias de la caída en el Edén, sino ya Dios tenía ya previsto quiénes estarán con él y quiénes no. Si bien es cierto, Cristo murió por todo el mundo. Eso sí nos queda muy claro. Cristo murió por todo el mundo, pero no todos la fe. No para todos es la fe lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Entonces quiere decir que muchos tienen la oportunidad hoy de elegir si aceptan a Cristo o no aceptan a Cristo, si creen en Cristo o no creen en Cristo. Y es muy importante eso entenderlo de esta manera. Hay otra parte también en la segunda carta a Timoteo, que también habla de la elección antes de la fundación del mundo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Timoteo. segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces aquí tenemos otro pasaje donde habla justamente de la elección antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Ya éramos salvos. Ahora, obviamente que para fines de nuestro estudio de elección y de la aprobación, vamos a tomar que justamente que Jesús, cuando muere y resucita, en ese momento, hoy somos salvos. Porque si no hubiera aceptado Dios el sacrificio de su Hijo, en vano estuviéramos aquí estudiando la salvación, en vano estuviéramos estudiando la Biblia, en vano estuviéramos estudiando las Escrituras. Sin embargo, gracias a Dios, mandó a su Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, y hoy tenemos la bendición de, a través de esa muerte, a través de ese sacrificio, a través de esa resurrección, hoy somos salvos. Y algunos teólogos han enumerado este hecho con una lista de elementos de la salvación. La salvación tiene varios elementos según algunos teólogos. Y vamos a ver algunos elementos importantes de la salvación. El primer elemento que vamos a anotar en tu lista es la elección.
la elección. Es el primer elemento de la salvación, la elección. Y entre paréntesis, la presciencia. Acuérdate que la presciencia no es presencia, es la presciencia, que es el atributo de Dios, donde justamente habla de la elección y de la predestinación. Eso lo vimos en los atributos de Dios. Aquí en la elección, como primer elemento de la salvación, Dios escoge a personas para que sean salvas. Dios escoge a las personas para que sean salvas. El segundo elemento del orden de la salvación es el llamamiento del Evangelio. El llamamiento del Evangelio. Entre paréntesis, es la proclamación del mensaje del Evangelio. Entre paréntesis, es la proclamación del mensaje del Evangelio. El tercer elemento del orden de la salvación es la regeneración. Es la regeneración. Entre paréntesis, nuevo nacimiento. Entre paréntesis, nuevo nacimiento. El cuarto elemento de la orden de la salvación, el cuarto elemento, es la conversión. Es la conversión. Entre paréntesis, es la fe y el arrepentimiento. Es la fe y el arrepentimiento. El quinto elemento es la justificación. Es la justificación. Entre paréntesis, la posición legal correcta. La posición legal correcta. Sexto elemento, la adopción. La adopción. Entre paréntesis, llegar a ser miembros de la familia de Dios. Llegar a ser miembros de la familia de Dios. Es el sexto elemento. Sexto elemento es la adopción. Llegar a ser miembros de la familia de Dios. Séptimo elemento. Santificación. Santificación. Entre paréntesis, conducta correcta de la vida. Conducta correcta de la vida. Octavo elemento. Perseverancia. Entre paréntesis, permanecer como cristianos. El noveno elemento es muerte. Entre paréntesis, ir a vivir con el Señor. Ir a vivir con el Señor. Y el décimo elemento, el elemento número 10, es la glorificación. Entre paréntesis, recibir un cuerpo resucitado. Recibir un cuerpo resucitado.
Ahí estamos entonces enlistando, según algunos teólogos, los 10 elementos que comprenden el orden de la salvación. Ya vimos que entonces estamos hablando de los 10 elementos que comprenden la salvación, la elección, el llamamiento del evangelio, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, santificación, perseverancia, muerte y glorificación. Son los 10 elementos que comprenden el orden de la salvación. Como subtema a estos 10 elementos, como subtema, vamos a notar, enseña el Nuevo Testamento algunos pasajes, vamos a ver algunos pasajes donde muestra la parte de la predestinación. ¿Sí está escuchando bien? Sí. De repente se le corta alguna palabra. Ahorita se quedó congelado. Es correcto. Sí, está fallando el internet. Sí, está fallando su internet. Dijo el subtema, Aaroncito. A ver, ¿no que se fue el internet, verdad? Sí. Se fue. Se corta a veces sus palabras, su voz. Sí, de repente una o dos palabras. Pero ahorita se quedó congelado. A ver, ya. Creo que está fallando el internet, ¿cierto? Cierto. Ok, ¿a dónde se quedaron? En el subtema. Subtema, ok. El subtema. Me asusté, dije, a lo mejor es el principio, ok. Subtema. No se preocupe, vamos a pasar. Ok, no. Damos 2 horas, pastor. Ok, vamos a empezar. El subtema. Subtema es, enseña el Nuevo Testamento la predestinación. Enseña el Nuevo Testamento la predestinación. ¿Es pregunta? Es pregunta, sí, es pregunta. Gracias. ¿Que el tema no era enseña el Nuevo Testamento algunos pasajes? No, vamos a ver, o sea, la pregunta fue como subtema, después de dictar los documentos, el subtema es, ¿enseña el Nuevo Testamento la predestinación? Es el subtema. Sí, pastor, yo tampoco, sí, también me quedé en el tema, no lo anoté completo. Ok. ¿En qué te quedaste? En el tema nada más la... Ahí sí se le escuchó, pero yo no lo anoté. ¿Anotaste los 10 elementos? Sí, ya, nada más. Le hace falta el subtema. El subtema es, ¿enseña el Nuevo Testamento la predestinación? No. Es como pregunta. Antes de las preguntas dijo el nuevo tema. Vamos a ver un nuevo tema y nos dictó 3. La elección y aprobación, correcto, gracias. La elección. La elección y aprobación, ese es el tema nuevo. Ya dejamos gracia común, ya la dejamos atrás. Vamos a ver la elección y la aprobación, ¿de acuerdo? No dijo. Ahora, como subtema es, ¿enseña el Nuevo Testamento la predestinación? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y vamos, por favor, a Hechos, capítulo 13, versículo 48. ¿A cuál, pastor? Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Y dice así: los gentiles, oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice ahí? Elegidos, ordenados. Estaban ordenados para elegidos, la vida. ¿sí? Para vida eterna. Uh-huh. Quiere decir que había más gente que había escuchado el Evangelio, pero no todos creyeron. Solamente los que estaban ordenados, los que estaban siendo elegidos. Y esa elección la hace Dios. Esa elección la hace Dios. Es muy importante esto que lo aprendamos. Entonces, ¿cuántos creyeron al mensaje de salvación o cuántos creyeron al mensaje de la gracia? Solamente los que estaban ordenados en ese mensaje. Pudo haber habido mucha gente, pero solamente aquellos que solamente estaban ordenados para vida eterna, es lo que dice la palabra. Vamos a ver otro pasaje que habla de la predestinación. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30, por favor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la primera pregunta que nos tendría que venir a la mente es: ¿todos aman a Dios? ¿Toda la humanidad ama a Dios? La respuesta es no. La respuesta es no. No toda la humanidad ama a Dios. Ese es un hecho. Y aquí dice Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ya estamos hablando entonces de aquí de una predestinación, de aquellos que llamó y de aquellos que le aman a Dios. Siguiente versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces quiere decir que las Escrituras sí hablan de la predestinación y hablan de una elección previa antes de la fundación del mundo, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Eso lo tenemos que aprender muy bien. ¿Se acuerdan cuando nació Jacobo y Esaú? ¿Quién nació primero? Eran mellizos, eran gemelos. ¿Quién nació primero? Esaú. Esaú, correcto. Esaú nació primero. Aunque fueron gemelos o fueron mellizos, nació primero Esaú. ¿A quién le correspondía la primogenitura? A Esaú. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 11. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 11. Del 11 al 13. Dice: pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿A quién llamó Dios? ¿A Esaú o a Jacob? Jacob. A Jacob. ¿Se dan cuenta cómo aquí sí hablan las Escrituras de la predestinación? Sigo leyendo. ¿Sí? Se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Quién lo dispuso? Dios lo dispuso. Dios lo eligió. Dios lo seleccionó.
Esto quiere decir, amados hermanos, de verdad tenemos que sentirnos honrados, glorificados, porque Dios te eligió a ti. Entre toda la humanidad, Dios te eligió a ti. Y si vamos un poquito más para allá, cuando papá y mamá estuvieron esa noche y salieron muchos espermatozoides de papá, y que esos solamente uno iba a ir a fecundar el óvulo, fuiste tú. Fuiste tú. Entre todos los espermatozoides, Dios eligió que fueras tú. Y eso de verdad nos debe de llevar de agradecimiento. Decir, Señor, gracias porque fui yo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no amar a Dios si al final Él te eligió para estar con Él en la eternidad? Amén. Amén. Entonces, aquí en el versículo 13, sigo leyendo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto fue desde antes de la fundación del mundo. Hoy tú sabes lo que hizo Esaú. Esaú vendió la primogenitura, un plato de lentejas. Despreció la bendición de Dios. ¿Cuándo lo supo Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Nos quiere decir que Dios sabe exactamente nuestra vida, tiene justamente bien los sucesos que va a pasar en nuestra vida. Y en esa parte tenemos que ser realmente, pues, agradecidos. Tenemos que hoy poder valorar esta elección, esta salvación que hoy tenemos. No fue cualquier regalo, no fue un par de zapatos, no fue un traje, no fue un carro, fue tu salvación, fue tu eternidad. Y eso lo deberíamos de agradecer todos los que nos sentimos salvos. Entonces, algunos realmente, quiere decir que no todos, dice la palabra dice que muchos serán llamados, pocos los escogidos, o pocos los elegidos, ¿no? Pero va a depender mucho, obviamente, de Dios. Aunque Dios te está dando la oportunidad, no todos van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pastor. Sí. Una pregunta. Se va a enlazar esta pregunta. La gracia común, que ya la acabamos de terminar de ver y estamos viendo otro tema, pero digo, aquí dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, que podemos tener todavía por la gracia común el llamamiento del Señor. No, la gracia común, una de sus características es que no va a salvar. La gracia común no va a salvar. La única gracia que salva es la que está puesta en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? O sea, la gracia común es para la gente que aún no creyendo, recibe la gracia de Dios. La gente que hoy somos salvos, Dios ha derramado de su gracia salvadora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, no quiere decir que todos que estén recibiendo gracia común van a ser salvos. Pudiese ser que la gracia común, pudiese ser que algunos agradezcan lo que Dios ha hecho en su vida y posiblemente a lo mejor Dios los salve. Pero no es una regla. Eso está a elección de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es no dejar de orar por la gente que hoy tiene todavía o no tiene todavía a Cristo en su corazón. Entonces tenemos que estar orando por ellos. O sea, nosotros no vamos a estar diciendo, él sí es salvo, él no va a ser salvo. Eso no nos compete a nosotros. A nosotros como salvos nos
nos demanda el Señor que estemos orando por todos los necesitados de Él. Amén. Amén. Ahora bien, aquí, bueno, obviamente hay una hermanita que me dice, ¿por qué no leemos Jeremías 1:5? Jeremías 1:5, y justamente dice, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Jeremías ya había sido o ya había estado en la mente de Dios, igual que tú, igual que yo. Amén. Sí. Pero también dice, pueblo malo, pero por pura misericordia te llamaré, te perdonaré. Es que no me acuerdo dónde está. Sí, seguramente ese pasaje, sí, justamente Dios se está refiriendo al pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo de Israel sigue esperando su Mesías. Y todavía faltan muchas profecías que se cumplan en el pueblo de Israel. Pero como lo dije la vez pasada, ya hay judíos mesiánicos, ya hay judíos que se han convertido a Cristo. Sí. Pero no son todos. Entonces todavía faltan muchas profecías que se cumplan justamente para el pueblo de Israel. Y seguramente muchos llegarán a los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si regresamos nuevamente a Efesios, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6, por favor. Efesios capítulo 1, del 4 al 6. Aquí Pablo nuevamente, como lo vimos hace rato, Pablo está ya hablando justamente a la iglesia de Éfeso, la predestinación, y dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De verdad, gracias por la gracia de Dios que se derrama en nosotros, y gracias a su gracia, hoy respiramos, hoy vivimos, hoy estamos aquí en la tierra. Y por su gracia hemos sido elegidos y hemos sido seleccionados para estar con Él en la eternidad. Amén. Realmente es para que nos gloriemos en Cristo, nos gocemos, nos regocijemos, nos alegremos, porque realmente de verdad hay mucha gente que está muerta completamente en sus delitos y pecados, y nosotros hemos sido ya perdonados, restaurados, estamos siendo santificados. Amén. Amén. Nuevamente Pablo reafirma que somos alabanza por la gracia de él. En el versículo 12 del mismo capítulo de Efesios dice, a fin de que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tal vez Cristo se tarde 5 años, 10 años, 20 años. Pero si nosotros nos vamos antes, estaremos ya en la presencia de Cristo y habrá todavía más gente que va a llegar a los pies de Cristo. El primer hombre que llegó a Dios, llegó por gracia. Y el último que se vaya de la tierra será por gracia. Amén. Y eso de verdad que solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Vamos a ver otro pasaje que habla de la predestinación. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y está diciendo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, quiere decir que aquí nuevamente Pablo le está diciendo que algunos tesalonicenses iban a creer en el Evangelio cuando se les predicó. Cuando tú predicas en un estudio la salvación o predicas la fe en Cristo, quien escuche ese mensaje será salvo si lo cree. Pero habrá mucha gente que al escuchar el Evangelio de la salvación o el mensaje de la gracia no lo crea. Pero eso va a depender, obviamente, de lo que estamos hoy estudiando, de la elección o de la predestinación de Dios. Para muchos se puede ser como injusto. ¿Por qué Dios hace esa selección? ¿Por qué Dios? Bueno, yo les quiero decir una cosa, al final de cuentas es Dios. Y Dios, como dueño de todo, Él decide. O sea, eso es algo que tenemos que a lo mejor entender con cierta madurez. Yo a lo mejor antes yo no entendía esta parte, yo decía, pero ¿por qué si hay gente que a lo mejor se puede salvar? Pero hoy me queda claro que cuando tú le compartes a alguien de Dios, la persona se niega, la persona se ofende, la persona te ofende y se da la media vuelta y no te dice nada. ¿Tuvo la oportunidad de ser salvo? ¿Tuvo la oportunidad de ser salvo? Amén, sí, claro que sí, pero no quiso creer. Por eso, para mí es muy importante esto que está hoy sucediendo en nuestros tiempos. Somos la última generación. Somos la última generación. Y hoy muchos de nosotros estamos orando porque hay corazones que amamos y que todavía no hacen una decisión genuina en Cristo Jesús. Y eso nos duele en nuestro corazón. Pero sigamos orando. Tal vez Dios en su infinita misericordia y compasión alcance esos corazones. Amén. Vamos a ver en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Ve lo que dice aquí, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces damos gracias a Dios porque la palabra de Dios llegó a nuestro corazón y la creímos. Y gracias a la palabra de Dios, hoy estamos siendo afianzados a Él, estamos siendo afirmados en la fe, y estamos siendo santificados, y estamos siendo alineados a su voluntad. Amén. El segundo subtema es cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección. ¿Cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? ¿Cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? Es el segundo subtema. Primer punto, lo presenta como un consuelo. Lo presenta como un consuelo. Vamos a ver nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, por favor. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Amén. Vamos a leerlo. Dice,
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez estás pasando por pruebas hoy. Tal vez estás pasando por momentos difíciles hoy. Tal vez estás pasando momentos de salud hoy. Tal vez estás pasando por momentos difíciles económicos. Tal vez estás pasando pruebas en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero aquí dice una promesa hermosa para los predestinados, para los elegidos. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Dios las va a llevar a bien. Dios las va a llevar a bien. ¿Quién las va a llevar a bien? Dios, el Todopoderoso. Entonces es un consuelo saber que estamos en sus manos, que aunque estemos viendo la tormenta en nuestra vida, aunque estamos viendo realmente el desierto en nuestra vida, estamos viendo el problema en nuestra vida, hoy confiamos que Dios tiene el control. Solo le pedimos a Dios que nos dé de su paz, de su consuelo y de su fortaleza. Amén. Y cuando Dios derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz guarda nuestro corazón y esa paz guarda nuestro pensamiento en Cristo Jesús, las cosas se ponen completamente diferentes. Y tal vez no nos da la solución en el momento, pero nos da la certeza de que está con nosotros pasando el desierto. Y eso nos hace sentir completamente confiados, con consuelo, con amor, arropados. Tu fe tiene que llevarte exactamente a eso, amados. Tu fe te tiene que llevar justamente al consuelo de Dios, al abrazo de Dios, a la palabra de Dios, que realmente no importando la situación que estés pasando, Dios dice aquí en su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Dios ya te llamó para estar con Él. Y también dice en su palabra que no vamos a ser probados más allá de lo que no podamos soportar. Y que en la prueba siempre nos va a dar una salida. Entonces yo, mi consejo en esta noche, en este estudio es: espera a Dios. Él está obrando en todo esto. Espera en Dios. Amén. Amén. No importa lo que estés pasando. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ese corazón va a llegar a los pies de Cristo. Aquel corazón que está renuente va a llegar a los pies de Cristo. Tu problema familiar, tu problema del matrimonio, la salud va a mejorar. Y si no, tenemos una promesa que Él nos entregará un cuerpo completamente glorificado en su presencia. Y hoy decimos que la enfermedad que hoy tengas es para la gloria de nuestro Señor Padre. Entrégasela como en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Deja que Dios se glorifique a través de lo que estés pasando. Para Él sea la honra, para Él sea la gloria. Amén. Yo les invito a que sigamos confiando en el Señor. Amén. Y si tú fuiste elegido, es porque hay un propósito de Dios, de parte de Él a tu vida. Hoy tenemos puestos los ojos en Él y confiamos plenamente en Él. Y no va a haber cosa más preciosa, no va a haber una cosa más esplendorosa que llegar a su presencia. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu título, ni tu dinero que tengas en el banco, nada te va a acompañar en este viaje. Solamente tu espíritu, tu alma y un cuerpo nuevo, dado por Él. Entonces tenemos que confiar en todos estos, amados. Por eso dice que una de las enseñanzas de la elección es que nos consuela. Hoy Dios nos consuela a través de esto. Sigo leyendo, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que hoy, a través de lo que estás pasando, Dios te está haciendo la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. O sea, siéntete con ese honor.
Dios te está haciendo a la imagen y semejanza de su Hijo. Amén, amén. Y eso de verdad tenemos que agradecerle a Dios. Señor, gracias por haberme elegido. Gracias porque estuve en tu mente desde antes de la fundación del mundo, perdón. Yo estaba ya en tu corazón. Mi nombre estaba grabado en tu corazón. Amén, amén. Y es lo que tenemos hoy que aprender esa parte nosotros. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes fortalecido? ¿Te sientes escuchado? ¿Te sientes consolado? Gracias a Dios, para su gloria de Dios. Entonces deja que Dios siga obrando en su plena soberanía. Deja que Dios siga obrando libremente en tu vida. Él te hizo, Él te creó, tú le perteneces y estarás con Él toda la eternidad. Amén. Amén. Es cuando realmente tenemos que empezar a sentir los abrazos de Dios, el consuelo de Dios, porque Dios te ama, Dios te eligió y Dios te escogió. Siéntete completamente honrado, privilegiado. Entre todos, entre toda la humanidad, tú fuiste elegido, tú fuiste elegida, tu familia fue elegida. Tus hijos fueron elegidos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, pastor. Vamos, iglesia, entonces vamos a dejar que Dios siga obrando en tu vida. Deja que Dios siga obrando en tu vida. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. Aunque el enemigo te esté mostrando momentos terribles, difíciles, dolorosos, Dios tiene el control y nunca lo va a perder. Y nunca lo va a perder. Tan solo confía. Tan solo confía. Y Dios hará. Jehová Jireh, Dios proveerá. Amén. Vamos a ver. No sé si hay alguna duda respecto al estudio. Si no hay ninguna duda, pues me gustaría que entonces le demos gracias a Dios por este estudio de teología y que sigamos aprendiendo más, que nuestra fe se siga fortaleciendo más, que siga creciendo más nuestra fe y que realmente hoy vivamos con la esperanza de saber que vamos a estar con Dios en la eternidad y que allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a ver. Algunos irán antes, otros después, pero de que nos vamos a ver allá, nos vamos a ver allá para seguir disfrutando de nuestro Señor Jesucristo y a su familia, que somos nosotros. Amén. Amén. Vamos ahora entonces, cierramos por favor, inclina tu rostro. Padre bendito, te doy tantas gracias porque me has elegido, Señor, para estar contigo. Te doy gracias, Señor, porque algo viste en mí. Tu gracia, Señor, me ha llamado para estar contigo. Hoy me siento privilegiado saber que soy parte de tu familia y que mis hermanos piensan igual que yo, Señor. Estamos hoy contentos, felices y nos consuela saber que estamos en tus manos y que a veces tú permites situaciones en nuestra vida para que la imagen, para que el rostro, para que la semejanza de Cristo se manifieste en nuestra vida, seamos como Él. Bendice, Señor, a cada corazón que hoy se conectó. Bendice, Señor, a su familia. Bendice, Señor, su alacena. Bendice su trabajo, Señor. Derrama de tu gracia, Señor, esa gracia que suple toda necesidad. Esa gracia que nos hace sentir tu presencia. Gracias te doy, Señor, por los corazones que hoy se conectaron. Bendícelos, Padre. Y oramos por aquellos que aún todavía les cuesta trabajo. Por aquellos que aún todavía no aceptan a Cristo en su vida. Oramos por ellos porque tú hoy te compadezcas de ellos y que tú los toques, Señor, que tu Espíritu Santo toque esos corazones y que puedan doblar rodilla delante de ti, mi Dios. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su noche, amados.